Yo compraba a veces afuera del colegio o en el recreo y vendía dentro de clase, porque cuando tú vendías un koyak adentro de la clase a la 1 del día, tiene un valor distinto que a las 9 de la mañana, ¿no? La gente tiene hambre y está dispuesta a pagar un poco más. Tú no sacáis nada con ser emprendedor si no tenéis la disciplina y el rigor de entender que el capital significa trabajo acumulado. El que acumula trabajo puede lograr acumular capital. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y para eso uno tiene que ser muy riguroso. Y yo siempre les critico a los jóvenes o a los emprendedores de ahora que muchas veces se ganan unos pesos y en vez de postergarse para formar un mayor capital, ¿no es cierto? Empiezan a gastar. Debiéramos llegar a 700, entre 720 y 730 millones de dólares. El, eh, en la proyección al 2026. Les presento a Juan Sutil, agricultor y empresario, líder de un grupo agroindustrial que nació en el campo entre Catapilco y Maitencillo, y que hoy vende cerca de 700 millones de dólares al año llevando fruta chilena al mundo. En esta conversación hablamos de su infancia en el campo, de cómo su familia lo perdió casi todo, de sus primeros negocios vendiendo radios, autos y nueces, y de cómo terminó construyendo una de las empresas agrícolas más importantes del país, siempre con una obsesión: ahorrar, reinvertir y nunca perder el control de los números. Mi nombre es François Pousset y este es mi canal de YouTube sobre emprendimiento. Si te gusta este capítulo, deja tu me gusta y suscríbete para más entrevistas inspiradoras. Bueno, nací en la clínica Santa María. Mi carnet dice que soy nacido en Recoleta, la comuna de Recoleta. Y, y bueno, tengo una historia que mi mamá contaba de que yo soy el quinto después de cuatro mujeres y el doctor que atendió a mi mamá le dijo que yo era hombre. Mi mamá no creía después de cuatro mujeres. Entonces el doctor me agarra con las dos patas y le dice, mira, está bien dotado. Eso contaba mi mamá. Eh, bueno, fui un niño común y corriente, me crié en el campo. Mi padre tenía un campo ahí entre Catapilco y Maitencillo, Fundo La Empastada, campo ganadero. Producíamos o tenía producción de ovejería y vacuno y por lo tanto producía corderos, carne de cordero, lana y novillos. Que ¿Ustedes vivían ahí? no, íbamos los fines de semana y, y el año 72, en pleno periodo de la Unidad Popular, mi papá fue elegido alcalde en Zapallar en un periodo bien difícil políticamente y el papá se fue a vivir allá y a trabajar en el campo y en la municipalidad. Eh, Después de una situación bastante crítica, por lo menos para nuestra familia, que fue haber soportado un gobierno muy difícil eh, eh, con, con una violencia impactante para el mundo empresarial. eh, y bueno, eh, se destruyó el país, se destruyeron las empresas, se destruyó gran parte de la economía del país. Acuérdate que llegamos a tener más de 1000% de inflación, una situación parecida a la Venezuela actual, y por lo tanto el papá se dedicó a contribuir a través del municipio y a trabajar en el campo, porque en Santiago queda poco que hacer desde el punto de vista empresarial. Nosotros perdimos muchas cosas, entre ellas mi papá era presidente en esa época del laboratorio GECA, que producía odontines, champuquén, y eso se destruyó completo, el cordón Vicuña Maquena, y por lo tanto había poco que hacer. Tanto decir que Chile se quedó sin pasta de dientes y prácticamente sin champú. Así que sufrimos bastante en carne propia esa realidad que el país vivió. Así que me tocó criarme entre Santiago, en nuestra casa, y en el campo, en la empastada, eh, que era bastante aislado en esa época, los caminos eran de tierra,
y me tocó también una niñez muy cercana, trabajando en el campo los veranos, eh, eh, junto con los trabajadores, los hijos de los trabajadores. Así que me tocó, como he dicho otras veces, compartir la choca. La choca es ese choquero de Nescafé que tú lo cortas y lo transformas en un recipiente que tomas té. Eh, y hacíamos labores en el campo y por lo tanto había que almorzar arriba en el campo, había que compartir, a veces alojar y compartías con la gente. ¿Te gustaba Eh, el campo? ¿Siempre te gustó de Siempre, pequeño? siempre, siempre, siempre. O sea, el campo, en el fondo es el sentir de la tierra. La tierra, el entorno, la naturaleza, es muy potente, es muy fuerte. Y eso hace generar un arraigo muy importante con lo que significa la agricultura. Y yo me he dedicado toda mi vida a la agricultura, a la fruticultura y a la agroindustria. Por lo tanto, desde la agricultura primaria más básica a la fruticultura más desarrollada, a la comercialización e industrialización y en salir hacia el mundo. Así que esa ha sido mi trayectoria desde que soy joven hasta el día de hoy. Ese campo que tenía tu padre, ¿qué tan grande era? Bueno, originalmente era una sociedad en conjunto con la familia Vicuña y algunos inversionistas, de los cuales mi papá era también uno de ellos, que era la Sociedad Agrícola Cachagua, que tenía 6.700 hectáreas y arrendaba o trabajaban en conjunto Tierra Blanca y Madre del Agua, que eran otras 6.000, y la Hacienda Catapilco. Total juntaban como 17.000 hectáreas. Y ahí se producía ovejería, agricultura primaria, chacarería y también ganado vacuno. Y bueno, después de la Unidad Popular también todo eso desaparece. Hubo que dividir los campos, venderlos a vil precio y finalmente nosotros como familia nos quedamos con dos sectores. Uno que era lo que estaba frente a la playa y lo que es hoy día eh, veranda y finalmente el campo atrás que eran 1.200 o 1.300 hectáreas. Si pudiésemos hablar en porcentaje, ¿cuánto perdieron más o menos? Bueno, en esos años se perdió mucho porque perdimos un campo en Osorno eh, y eso se recuperó después la mitad. Eh, Se perdió el laboratorio GECA que después hubo que reconstruir y venderlo, lo compró Proper y eso hoy día es lo que es Colgate, la continuidad, porque eso prácticamente quedó destruido. Mi papá era socio minoritario y también en esa época era presidente de la compañía. Y, y la Sociedad Agrícola Cachagua se dividió y desapareció como una unidad económica. Eh, Así que se sufrió lo que ocurre cuando los países pierden el rumbo con la izquierda, que la izquierda muchas veces destruye y no construye, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú en esta época? Bueno, yo nací el año 61, por lo tanto el año 73 tenía 12 años. Y en esos años era una polarización total. Eran la izquierda con Allende y el centro y la centro derecha. Acuérdate que incluso en esos años la democracia cristiana pedía la salida del gobierno y formó la Confederación por la Democracia en la última elección, donde iba la democracia cristiana y el Partido Nacional pro democracia iban juntos. Bueno, y la historia ya está escrita, Mm. todos saben qué es lo que sucedió y lo mal que lo hicieron. Y básicamente es porque la izquierda en esos años optó por la vía violenta. ¿Ah? A la gente se lo olvida, pero el año 67 el Partido Socialista optó por el camino violento. Y la violencia iba al poder, y eso lo hacía su principal exponente, que era Carlos Altamirano,
y que sería bueno que la gente joven como tú viera o leyera esos discursos que eran muy polarizantes, muy de unos y otros, y que yo creo que fue parte de lo que trató de implementar esta juventud que llegó al gobierno con el presidente Boric y que fracasó. O sea, hoy día, a mi juicio, fracasaron. Y la batalla cultural también la perdieron, porque la gente se dio cuenta de lo mal que han hecho las cosas. ¿Qué sintió tu papá cuando perdió todo esto? ¿Tú tienes recuerdos de esos momentos o él te dijo algo posteriormente? Bueno, mi papá era una persona positiva, tenía un profundo sentido del bien común, de la importancia de lo que era el país, lo inculcó en todos mis hermanos, y en parte somos eso. Y por eso yo, desde la mirada empresarial, también participo en la vida pública. Como dirigente gremial lo he hecho toda mi vida y he participado también de algunos procesos políticos que me pareció que era importante estar presente. Así como un médico puede estar presente en una actividad política, o un artista, o un ingeniero, o cualquiera, o un abogado, bueno, ¿por qué no un empresario también puede defender los valores de la libertad? Porque al final tú lo que haces es estar presente para lograr que algunos valores sean los que lleven adelante el carro del desarrollo del país. Y para mí eso es el orden, la disciplina, el trabajo bien hecho, la democracia y la libertad, sobre todo la libertad. En toda esta época de tu juventud, ¿qué otros intereses tenías? ¿Cuáles eran tus principales intereses? Bueno, en esa época el país era súper pobre, entonces yo soy de los niños que jugaba en el barrio. Podíamos poner un cordel de casa a casa y jugar tenis en la calle y pasaba un auto de cuando en vez, ¿no? Jugábamos fútbol en la calle, eh, y éramos bien callejeros. Por lo tanto, los intereses en esa época eran básicamente estudiar, cumplir ahí y vivir una vida mucho más simple y sencilla. Ni siquiera existían las marcas. No existían, en Chile no existían las marcas. Eh, y por lo tanto, era una vida mucho más fácil y simple. Eh, y esa es la niñez que le tocó a mi generación vivir. ¿En los estudios te iba bien? No mucho. Yo era disléxico, a veces cambiaba los números, a veces cambiaba las palabras. En esos años eh, no había también en los establecimientos educacionales, en los colegios, tampoco había mucho profesionalismo o alguna dedicación. O era ahí un poco más tonto, o era ahí un poco más habiloso, pero no existía la pedagogía como se entiende hoy día. No existían los psicopedagogos, no existían los psicólogos dedicados a eso, y por lo tanto a uno le costaba más. Y yo era un alumno de la media, pero abajo, pasaba mi ramo, eh, me costaba. Al final a veces me quedaba con un ramo en rojo, eh, pero nunca me quedé con nivelación para marzo. En esos años tú te quedabas con nivelación y tenías que estudiar en el verano y dar tus pruebas. Felizmente yo no. Yo lograba pasar y terminar mi colegio, eh, y pude dar la prueba de actitud, podría haber estudiado derecho. Mi papá se enfermó en ese momento, así que opté por salir a trabajar en vez de estudiar. ¿Esa dislexia crees que te perjudicó en tu vida como empresario? No, yo creo que me generó una fortaleza. La primera era que como me costaba leer, mi papá me enseñaba a leer en voz alta. Incluso como que aprendí a que cuando tú estabas leyendo, en vez de volver para atrás, al final sustituía y seguía. Es como una muletilla, ¿no es cierto? Y en el caso de los números,
Bueno, lo haces 2 veces, 3 veces, porque si tú tenés 8,23 y al final ponís 8,32 porque cambiaste el 3 por el 2, bueno, si tú haces el control, puedes corregir. Y eso es parte de lo que aprendí a hacer y que me ha ayudado toda la vida. Y, y creo que finalmente a veces una debilidad, tú tenés dos oportunidades, o la transformas en una oportunidad positiva o la transformas en una oportunidad negativa. Yo creo que al final en la vida uno tiene que ir por lo positivo, ¿eh? Como dice un amigo mío empresario, dice, ante la adversidad siempre para adelante, ¿no? Creo que sé de quién estamos hablando. Sí, pues, Carlos Cardún dice Carlos así. Cardún, Sí, así es, sí. también lo entrevisté. Pero ¿lo pasaste mal en esa época por ser disléxico o no fue tanto tema para ti? No, no, yo suplementaba en el colegio, yo fui muchos años, casi todo, presidente de curso, después estuve en el centro de alumnos, fui encargado o presidente del área social del colegio, del centro de alumnos. Eso también te da una mirada muy distinta en esos años, digamos, lo que era las casas correccionales de menores, lo que se llama hoy día Sename, te permitía vivir una realidad muy distinta. Y esa realidad cuando yo tenía 14 años era una realidad dura y lamentablemente con todo lo que ha avanzado Chile sigue siendo dura. Hacíamos trabajos de invierno y eran trabajos muy distintos. Tú tirabas por ahí un saco de dormir en una iglesia y tenías que salir a reparar una mediagua o una casa muy básica que muchas veces no tenían luz o tampoco tenían servicios básicos y se les colaba el viento, ¿no es cierto? Entonces tú tratabas de ir forrando con un poquito de madera, un poco de cartón, y eso también es una realidad de una pobreza muy dura que tenía en Chile. Por eso es que es tan importante que Chile haya crecido, avanzado, haya generado una clase media importante y haya dejado la pobreza extrema atrás. Eh, y también nos tocaba trabajar en las poblaciones. En el colegio en que estaba yo, el Verbo Divino, también era muy integral en eso. Y éramos muy cercanos a la población Colón Oriente eh, y también a los trabajos de invierno en el sur. O sea, era, era una formación mucho más integral. Por lo tanto, en el colegio, eso me da un plus muy grande porque los profesores me tenían buena y me ayudaban un poco. Mm. Eh, y también en esos años no era como ahora, que cualquiera se saca puros 7. En esos años los mateos de mi curso llegaban al 6 y algo nomás. Y la media estaba en el 5,5. Yo me salí del colegio con 5,3 y me dio de una prueba de actitud relativamente buena para mis capacidades y podría haber estudiado leyes en Valparaíso. No existían todas las universidades que existen hoy día. ¿Ya? Eh, y por lo tanto era más difícil y si tú tenías la oportunidad te ibas ahí fuera de Santiago, si no quedabas ahí calificado acá. Mm. Entonces, desde tu época de colegio ya empezaste a ocupar posiciones de liderazgo. ¿De dónde crees que nace eso en ti? Mira, yo creo que en parte, como todas las cosas, es la formación, la familia, lo primero, ¿no es cierto? Mi papá también ejercía liderazgo dentro de las cosas que hacía, como empresario y como alcalde, como agricultor, y mi mamá era muy perseverante, extremadamente perseverante, muy ordenada, muy hormiguita, digamos, en buen sentido de la palabra, de hacer bien las cosas. Y por lo tanto, esa formación que tú conoces de niño y que tú la ves, más que la recibes, la ves, es parte de lo que tú te forjas, ¿no es cierto? Y después el colegio, que era un colegio que aportaba una formación bien integral, el Colegio Verbo Divino. Entonces, eso también te ayudaba a ejercer liderazgo. Y después viene el factor de lo que uno mismo es. Y yo desde muy chico me ha tocado liderar diferentes cosas, partiendo el curso, es una forma de liderar, ¿no es cierto? Después el centro de alumnos, después en el trabajo, después en los gremios, y así, pues. Mm. Eh,
como dice Ricardo Aristía, al final, que en paz descansa, que era un gran empresario, un gran dirigente gremial, fue presidente de la SNA, de la CPC, y gran amigo mío, me decía, bueno, Juan, a uno le tocó, a ti te tocó, a mí me tocó. Y en eso uno tiene que ejercerlo. ¿En tu época de colegio tuviste alguna iniciativa como de negocio, de emprendimiento, por más pequeña que haya sido, que nos puedas contar? Sí, he contado la historia muchas veces, pero yo compraba a veces afuera del colegio o en el recreo y vendía dentro de clase, porque cuando tú vendías un koyak adentro de la clase a la 1 del día, tiene un valor distinto que a las 9 de la mañana, ¿no? La gente tiene hambre y está dispuesta a pagar un poco más. También yo hacía bastante comercio, porque en esos años tú podías ir vender cosas que para otros era posible de comprar. Por ejemplo, hubo una época en que empezaron a llegar los equipos de música, los estereofónicos. Entonces la gente vendía los tocadiscos antiguos. Yo los compraba y los vendía en el mercado persa, por ejemplo, ¿En tu época de colegio en también? mi época de colegio. También con Alejandro Kirchner, mi amigo, que era un gran empresario, vendíamos autos. Él vivía en la calle Luis Taller Ojea, que adelante tenía un espacio grande que cabían 4 o 5 autos, con maicillo, y ahí ofrecíamos los autos de las personas que estaban dispuestos a confiar, que era gente que uno conocía, que quería vender el auto. Habían tampoco pocos autos, ni siquiera habían llegado los autos japoneses en esa época. Nosotros teníamos 14, 15 años y vendíamos autos. Eh, y, y adentro del colegio yo hacía mucho comercio, bicicletas, radio, lo que tú pudieras vender, porque eso es como parte de tu esencia, de tu formación, y, y bueno, y las cosas se van dando, porque si tú compraste una radio en, no sé, po, 12 lucas y la pudiste vender en 18 y te ganáis 6, que puede ser insignificante hoy día, pero bueno, en esa época era muy significativo ganarte 6 lucas. O si de repente podíais cambiar una bicicleta por 3 pelotas de fútbol, una radio y un par de cosas más, tú sacabas la cuenta, si te convenía lo hacías. Y al final, eso también te vas dando una formación. Y en paralelo, había una preocupación por los demás, por lo menos en el caso mío, y yo participaba de estas actividades sociales que el colegio nos permitía hacer. Y en la vida deportiva, eh, yo era pésimo para el fútbol, me probaron, no caminé, y finalmente terminé jugando tenis en el colegio. Por supuesto que había un grupo de los buenos, entre ellos de la Llera, que hoy día es el rector de la Universidad Católica, que era un gran tenista. Pepe Prieto era un gran tenista, Daniel Prieto un gran tenista, y después venía el segundo nivel, ahí estaba yo. Y después había el tercero y cuarto nivel. Así que jugué tenis, nunca, nunca tan bueno, pero nunca tan malo tampoco. ¿Y esto del comercio, crees tú que alguien te lo incentivó o que simplemente nació en ti de empezar a vender cosas en el colegio? No, yo creo que el espíritu comercial o comerciante, que hoy día lo llaman emprendedor, ¿no es cierto? Porque alguien hace artículos de cuero y en vez de ser un artesano del cuero, eres un emprendedor. Eh, si compráis y vendís, estáis emprendiendo, en vez de decir, oye, eres un comerciante que compra y vende, ¿ah? Que eso es más antiguo que el hilo negro. Pero bueno, los tiempos van cambiando, ¿no es cierto? Y yo lo que hice es desarrollar un atributo natural que se me dio y que eso permitía ganarte unos pesos y tener también cierto grado de independencia, porque cuando tú tenés 14 años, 15 años y eres capaz de juntarte unos pesos y poderte comprar un par de zapatos, te da libertad, ¿no? O pagar la micro. Y en ese sentido, eh, esa cuestión es como innata. Yo creo que el emprendimiento
es algo que tiene formación, pero sobre todo tiene que tener también la pasión de querer hacerlo. Y al final, el que es más bueno en cualquier actividad de la vida es al que más le gusta. O sea, el tipo que más le gusta tocar el piano probablemente es una especie de Claudio Rau, ¿no? O al que más le gusta ejercer una actividad, eh, cualquiera sea, siempre el mejor es el que más le gusta hacer lo que hace. Y a mí en ese sentido me gustaba comprar y vender. Y en el verano, cuando tú, en el campo, cuando tenía 13 o 14 años, 12 años, eh, en el camino que une Catapilco con Maitencillo, que era un camino a tierra, bueno, poníamos un puestecito afuera y vendíamos carbón, o vendíamos papa, o vendíamos cebolla, lo que hubiera, y la gente paraba o paraba un camión y tú le vendías, y, no sé, pues, un paquete de cebolla, o 2 kilos de papa, o carbón, o habas también, porque se producían habas en invierno. Entonces, es una cuestión que es una mezcla entre necesidad, querer hacerlo, o innatamente que tú dices, bueno, aquí hay una oportunidad de ganarte algo, y lo haces. Y te empieza a ir bien, porque al final esto es una combinación de querer hacer las cosas, que te vaya bien, pero también ahí, François, hay una cuestión también de disciplina. Tú no sacáis nada con ser emprendedor si no tenéis la disciplina y el rigor de entender que el capital significa trabajo acumulado. El que acumula trabajo puede lograr acumular capital. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y para eso uno tiene que ser muy riguroso. Y yo siempre les critico a los jóvenes o a los emprendedores de ahora que muchas veces se ganan unos pesos y en vez de postergarse para formar un mayor capital, ¿no es cierto? Empiezan a gastar. Y cuando tú empezás a gastar a destiempo, te cuesta avanzar. Y yo creo que esta cultura de tu generación, que es más inmediata, que no posterga, muchas veces no logra, muchas veces ese emprendedor a llegar. ¿Te fijáis? Porque es lo mismo que el capital. O sea, cuando tú quieres adelantar algo, vas pidiendo un crédito. Estás dispuesto a pagar por adelantar tu consumo, ¿no es cierto? Y cuando tú ahorras, lo que estás haciendo, estás postergando tus beneficios que puedes hacer a futuro. Y yo opté por ese camino, ahorrar, hacer crecer el capital y darle un buen camino. Y eso nos ha permitido hoy día llegar a ser lo que somos como empresa sutil. ¿Quién te enseñó eso? Yo creo que el rigor de la vida, y después yo creo que una de las cosas que fue muy importante para mí es haber estudiado contabilidad. Yo lo estudié vespertino a las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, y entender que cuando uno mira bien los números y tiene claro cuáles son sus costeos, los negocios caminan y caminan mejor. Si tú no tienes claro tus números, tus costeos, es más difícil. Y creo que lo otro que me enseñó también la vida, desde muy temprano, a los 18 años que yo salí del colegio, me puse a trabajar, que trabajé en una empresa que se llama Galaval, Organización Comercial Ganadera Larraín Valdivieso. Ahí aprendí el oficio de ser corredor o broker, y que era comprar y vender ganado, cereales, maíz, trigo, arroz, animales en pie para matadero y carne. Y bueno, y fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y ese aprendizaje, habiendo sido también no solo transparente y honesto con los clientes, también nos permitió ir generando una credibilidad y recibir la confianza de muchos, que nos permitió ir construyendo cada uno de los emprendimientos que fuimos haciendo en el tiempo, en cada una de nuestras empresas.
¿Recomendarías a todos los emprendedores estudiar contabilidad? de todas maneras. O sea, un emprendedor que no sabe dónde están los números, eh, porque hay algunos que incluso creen que, oye, yo vendo esta Coca-Cola en 1.000 pesos y los 1.000 pesos son tuyos. No, primero hay que pagarle a la Coca-Cola los 200 pesos que te costó, ¿no es cierto? Después hay que pagar el arriendo. Después hay que pagar los costos variables. Después tenéis los costos fijos. Y si vendiste la Coca-Cola en lucas, bueno, te quedaron 100 pesos. Tú eres dueño de 100, no eres dueño de 1.000. Si tú eso no lo tienes claro, puedes cometer el error de gastarte los 1.000 que no son tuyos. Y eso es fundamental. Y por lo tanto, la sensibilidad a los números, la contabilidad, un buen costeo, hace la diferencia entre si ese emprendedor puede escalar o no. Y si tiene la capacidad de generar un escalamiento sostenible en el tiempo. Porque las empresas son eficientes cuando tú las puedes sostener en un negocio que es rentable. De lo contrario, te quedáis sin empresa. Y ahí es donde van quedando algunos en el camino. Es lo mismo que pasa con los productos. Tú generáis un producto, lo lleváis a la góndola del supermercado y la cifra, si no me falla la memoria, es que de cada 100 productos finalmente sobrevive uno. Imagínate la lucha de lo que significa hacer bien las cosas para que tu producto sea el que puede sostenerse en el tiempo, como producto y como marca. Algo que también muchos emprendedores se preguntan es en qué momento formalizar su negocio. Muchos empiezan de forma informal, vendiendo quizás algunas cositas, hasta que esto empieza a funcionar. Y el tema es que muchos después les cuesta dar el paso a formalizar. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Yo creo que es importante formalizar y es importante tener los números, porque muchas veces los emprendedores dicen, oye, nadie nos ayuda. Pero ¿cómo vaya a ir tú a un banco si no eres capaz de decirle, mire, señor, aquí está, yo produzco esto, estos son mis costos, estos son mis costos fijos, esta es mi margen de contribución, estos son los gastos generales y yo gano tanto. Y aquí está, señor, ¿ah? Todos los meses, durante todo el año, y esa es mi realidad. Entonces, si tú no estás formalizado, es bien difícil que tengas apoyo. Y en ese sentido, yo creo que también una de las claves del éxito es que yo siempre estuve formalizado, siempre con los números, fuimos bien pioneros. Yo vengo de una generación que no existía internet. Yo partí con el fax, que tú mandabas una hoja y salía en el otro lado impresa. Entonces, fuimos los primeros que empezamos a usar contabilidad, contabilidad que te permitía llevar los registros y ordenar tus cuentas. Y eso yo creo que también nos ayudó mucho a tener la confianza de quienes financiaban negocios en los cuales nosotros participábamos, porque confiaron en que nuestros números eran los correctos. Entonces, tú quisiste estudiar leyes. ¿Por qué querías estudiar leyes? Porque en su minuto era lo que creía que era lo adecuado para mí, porque me gusta mucho la historia, porque para las matemáticas no era tan bueno, para qué decir la física, me costaba mucho la física, no así la biología, incluso la química, eh, pero lo matemático, que es fundamental, el raciocinio matemático, me costaba más. Entonces yo consideraba que como abogado podía ser un buen abogado, si tú lo quieres poner así. Eh, y en esos años tampoco había muchas alternativas. O tú estudiabas algún área de la ingeniería, o te ibas a estudiar medicina, o estudiabas abogado o profesor. No había. No es como hoy día. No, pues hoy día tú tenías una variante enorme de carreras técnicos profesionales o carreras universitarias. No sé, yo me pregunto, quizás el año
que yo me salí del colegio el año 79, psicología probablemente puede haber sido que la Universidad de Chile puede haber tenido un curso de 30, no creo que más. Habría que verlo, ¿ah? Estoy hablando así al Claro. tufo. Pero eran carreras que no eran tan relevantes para esa sociedad que era muy primaria. ¿No ir a la universidad te generó algún tipo de frustración? No, no ninguna, fíjate. ¿No? Ni una. ¿No sentiste que de alguna manera esto te podía generar algún tipo de desventaja con respecto a tus pares que No, sí tenían la oportunidad de ir a la universidad? no, no, no. Yo nunca me he quedado como dándole vuelta a la perilla. Al contrario, he sido un tomador de oportunidades toda mi vida. Y he sido también un tomador de riesgos toda mi vida. Y eso yo creo que es muy importante a la hora de, de avanzar, de, de salir para adelante, como decía Carlos Carduno. O sea, tú nunca podés salir para atrás porque perdí, no te queda otro camino que para adelante. Y hay momentos que son difíciles. No se te olvide la crisis del año 81. Yo trabajaba, hubo una quebración en este país de los bancos, las empresas. Había 30% de cesantía, 30, cero ayuda de parte del Estado. Bueno, yo me forjé en esa realidad. Y ahí partí y emprendí. El 15 eh, de marzo del año 81 firmé la escritura cuando parte Sutil y compañía. Hoy día empieza Sutil. O sea, la crisis te impulsó a independizarte. Bueno, de tomar la oportunidad. En ese momento eh, quebró Tattersall, quebró Galaval, quebró Aeropecop, quebraron todos los del rubro en el cual yo había aprendido el oficio. Y, y bueno, tomé la decisión de abrir una oficina que tenía un escritorio con una silla donde me sentaba y otro para el cliente, porque no tenía plata para tener dos sillas. Y, y partimos ahí con una secretaria, con un junior, y después un asistente, y después otro, y así fuimos creciendo. Eh, Después abrimos el tema de exportaciones a Latinoamérica, porque Chile vendía su fruta a Brasil, a Colombia, Ecuador, Argentina, algo a Perú. Y bueno, y después nos fuimos abriendo al mundo. ¿Ah? Y hoy día estamos prácticamente en, no sé, muchos países de Asia, muchos países de Europa, América Latina, Norteamérica, Canadá y otros. Entonces quebraron todos o casi todos los del rubro. ¿Cuál fue exactamente la oportunidad que tuviste en ese momento que tú dijiste, me toca a mí? Tomé la decisión de abrir mi oficina con poca plata, arrendé una oficina, eh, compré unos escritorios bien, bien penquita, digamos. Hoy día los de IKEA son elegantes al lado de lo que compramos y partimos así. Me acuerdo la Bernardita Molinari era mi secretaria. En esos años tú tenías ahí teléfonos que tenías ahí el aparato y apretabas ahí los botones para poderte pasar las llamadas. Entonces te aparecía la luz del uno, del 2, del 3 y tú pescabas la comunicación. Y las secretarias te comunicaban. eh, Después apareció el fax, después apareció el mail, y así fue incorporándose la tecnología de las comunicaciones, eh, donde al principio era muy importante el teléfono y que te conocieran en Argentina o en Uruguay o en Brasil, que era el marco donde yo operaba. Y yo fui socio también de la corredora más importante de Latinoamérica, que era Aerosud, compañía de grano, que era Andrés Hagnal, su principal líder de la compañía, y operábamos
asociados en los mercados de Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Y eso también me abrió muchas oportunidades. De hecho, por aquí hay una foto de un barco y fue de los primeros barcos que se trajo cereales a Chile. Cuando Chile empezó a crecer y empezó la industria, los pollos, los chanchos, bueno, había que alimentarlos, ¿no es cierto? Se alimentaban con maíz o con cereales chilenos y después, bueno, empezó a producirse más de lo que el país era capaz de producir y había que importar maíz, soya y otros productos. Y ahí también partimos con eso, como broker, representando compañías extranjeras y trayéndole barco a Superpollo, Aristía, Sopraval, trigo a los molinos para poder moler y hacer harina, ¿no es cierto? Y todo eso fue parte de un aprendizaje comercial y fuimos de a poco tomando oportunidades. Lo mismo que pasó con Pacific Nut, por ejemplo. ¿Qué me pasaba? Que un productor de nueces o de almendra, yo como intermediario le vendía a un bodeguero, ese bodeguero le vendía a un procesador que necesitaba un intermediario y el procesador necesitaba a alguien que se lo exportara, ¿no es cierto? Y allá en Brasil había un representante y un distribuidor. Entonces eran como uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para llegar al final a una fábrica que necesitaba el producto o a un supermercado. ¿Cuál fue el éxito de Pacific? Fueron dos, por ejemplo, que para que la gente entienda, Pacific comercializa nueces, almendras, avellanas, pasas de uva, ciruelas, frutas secas y deshidratadas. ¿Y cuál fue el éxito? Primero, que en vez de exportar una nuez en una cáscara, partimos la nuez, sacamos la mariposa, la clasificamos en 4 colores, sacamos los cuartos, que son las mariposas que se rompen, clasificamos en diferentes portes y colores, y de un producto sacamos 6 o 7. Y le fuimos a decir, usted señor que tiene un negocio de alimentos y usted quiere estos cuadraditos para allá. Usted que tiene repostería que quiere las mariposas de este color para allá. Y le fuimos sacando valor. Y eso, asociado a que el productor, nosotros, el cliente final y sacar un montón de gente de la cadena, permitió que Pacific se transformara en la empresa que es hoy día. Y así lo hicimos. Y en el caso de la fruta, cuando Víctor Moller funda Hortifruti, te estoy hablando del año 83, eh, y yo me asocio con él en el área agrícola, por lo tanto, podría decir que soy una suerte de cofundador, ¿no es cierto? Reconociendo siempre su liderazgo. Bueno, como decía Víctor, oye, eh, un, un diario en Estados Unidos se vende en $1. ¿Cómo no vamos a ser capaces de llevar una bandeja de frambuesa que vale $22? Y había que traerla de Los Ángeles en un camión al aeropuerto, subirla a un avión, mandarla a Miami, de Miami reembalar o reenviar a Nueva York o a cualquier otro mercado y vender la frambuesa. Y lo hicimos, y se logró. Y eso es lo que hace que nazca Hortifruti, que hoy día, piensa que Hortifruti cuando Víctor parte tenía 4 hectáreas de frambuesa. Hoy día es la segunda compañía más grande del mundo. Vale 2 billones, 2 billones y partimos de la nada. De hecho, esta oficina donde estoy yo ahora era donde estaban todos los escritorios del equipo de logística y embarque de la fruta que mandábamos. Primero frambuesas, después empezamos con las moras y después con los... No, primero partimos con los espárragos, cuando nos asociamos con Víctor con los espárragos verdes que no existían en Chile, y finalmente con los arándanos, que Víctor también tuvo la idea de traerlo el año 87 y fuimos los primeros a implantarlo en Chile, que era la fruta del futuro. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Bueno, él tenía esa mirada y esa capacidad de ver lo que pasaba afuera. Yo tenía la capacidad de estructurar
y de creerle y avanzar. Y así se fueron creando los negocios. Y es lo que hoy día Empresa Sutil, que trabaja, no sé, 3 4 mil personas en forma directa, más otros 4 5 mil en forma indirecta. Entonces ya es una empresa que tiene un cierto peso relativo. En el mundo agrícola lo tiene, y en el mundo global tiene un peso en Chile más o menos importante. ¿Cuál fue la facturación del año pasado? Mira, nosotros este año, si sumamos la operación de Perú y Estados Unidos, eh, estamos llegando casi a los 700 millones de dólares, o sea, 700 mil millones de pesos eso. Y, y el próximo año, el 2026, el presupuesto es superarlo, es algo cercano, que digo al tiro porque el otro día hice el número aquí. Debiéramos llegar a 700, entre 720 y 730 millones de dólares el, eh, en la proyección al 2026. ¿Y por qué te digo 2026? Porque para nosotros ya está caminando, te fijas, en el área agrícola está caminando, eh, y, y eso se refleja en los procesos de las plantas que se va a vender el 2026. Pero acuérdate que uno poda el árbol en junio. Ahora estamos sacando la fruta, que vamos a sacar partimos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y así. Y en el caso de las frambuesas, en el caso de las frutillas, en el caso de los espárragos, es fruta que se vende el próximo año en los congelados, ¿te fijas? Eh, y en la fruta seca, que se empieza a cosechar a partir de febrero, es lo que se va a vender a futuro. Pero eso está colgando en la tierra, en los árboles. Entonces, para nosotros es un proceso continuo, que no para. Estamos permanentemente en temporada, porque es una temporada que parte en una fecha, después parte la otra, después parte la otra, después parte la otra, y es un continuo que no para nunca. ¿Imaginaste a los 20 años que algún día tendrías una empresa o un grupo de empresas que vende más de 700 millones de dólares? No, nunca. No, no, yo tenía la aspiración de tener una Renoleta, no sé si conocí la Renoleta, de tener una... A mí me gustaba una casa pareada que tenía ahí en la calle La Ñipa, que era de Jorge Echenique, que era amigo mío del barrio, que era una casa chiquitita de 90 metros, 100 metros, pero la mamá era muy ordenadita, muy prolija. La Renoleta apenas entraba, weón, adentro de la casa. Y mi aspiración era poder lograr algo parecido a eso. Ahora, yo siempre tuve la inquietud y el interés de ser más, po, de lograr, pero también el realismo de ir paso a paso, step by step, y lograr lo que es posible de lograr, no esta cuestión de soñar y soñar. Yo siempre soñé y miré todo en la vida en el largo plazo, pero me dediqué a concretar el corto. Porque si tú no concretáis el corto, no existe el largo. ¿Ah? Entonces tú tenés que tener una fuerza que diga, oye, ¿cómo yo construyo hacia el futuro? Pero bueno, ¿cómo voy realizando paso a paso lo que tienes que concretar? Porque si no lo concretas, no tienes futuro. Si tú en primero básico no estudiáis, no pasáis a segundo. De segundo no pasáis a tercero. Si no estudiáis más, tampoco eres mejor alumno. Eh, si no te esforzáis en, en querer ser bueno en tu deporte, pensando que vaya a ser el mejor, bueno, jamás vaya a poder llegar a ser un gran jugador, o un gran deportista. Entonces, yo creo que al final uno tiene que pensar en grande, pero tiene que concretar en el corto plazo,
los pasos para lograr llegar a esos objetivos. Y por ahí dicen, oye, lo más difícil es hacer el primer millón de pesos, y eso es verdad, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque, porque eso es trabajo duro, ahorro. Y después cuando tú ya empiezas a formar tu capital, bueno, es el capital y las buenas ideas y la buena administración la que va generando los réditos. No sé, nosotros tenemos 18 campos en Chile, están todos en actividad. Hay un equipo. Bueno, los primeros campos, o el primer campo, yo tenía que ir todos los fines de semana a trabajar. Eh, y me tenía que esforzar. Bueno, al final tú vas generando una estructura, un capital. Bueno, y es esa estructura, ese capital, el que va generando más desarrollo. Y ahí es muy importante la formación y conocer bien los números, porque al final, si tú vas transformando esto en una organización, bueno, tú nunca puedes dejar de perder el control. Y si tú miráis aquí, arriba de este escritorio o el computador, yo te puedo dar las variables al detalle de los avances comerciales de las 8 compañías, los avances de márgenes y las proyecciones de cierre. Y lo otro que también es muy importante, y se lo digo también a los emprendedores, eh, tener una responsabilidad financiera. Yo pasé la crisis asiática, pasé la crisis subprime, pasé la crisis del COVID, he pasado todas las crisis. ¿Y sabes por qué? Porque tengo balance. Tengo balance. Primero tengo los equipos y segundo tengo balance para enfrentar las crisis. No estoy al límite. Por ejemplo, hoy día Chile está al límite. No tiene reservas, no tiene balance y tiene déficit. Si mañana Chile tiene una crisis, tenemos que ir a golpearle, como los argentinos, al Fondo Monetario Internacional, ir a mendigar que nos ayuden. Bueno, en una crisis un emprendedor o una empresa, si no tiene reservas, no tiene balance, es el que se va al matadero. Mi papá decía, mira Juan, cuando tú eliges las vaquillas, la vaquilla es la ternera, la vaquilla es la joven que se transforma en madre, ¿no es cierto? Tú la pasáis por un toril. Las que son feas, malas, van al corral derecho y las otras al izquierdo o viceversa. Bueno, las buenas van al potrero, se encastan, tienen hijos y son vacas que van a producir. Las que no, se van al matadero, les cortan el cogote y van y se transforman en carne, ¿no? Bueno, mi papá siempre decía, en las crisis, tú nunca puedes ser la vaquilla que va al matadero. Y para eso tenés que estar robusta, firme, sólida, para poder soportar la crisis. Si piensa que en la crisis asiática las tasas de interés se multiplicaron al máximo. Creo que llegamos a UF más 17. ¿Te das cuenta este país que sería hoy día con esa tasa de interés? La cantidad de empresas que quebrarían. Entonces tienen que tener una estructura bien hecha, una rotación de inventarios adecuada, conocer lo que está pasando y hacer el trabajo, como digo yo, de patrón. Por lo tanto, yo cuido mis activos en todas las compañías. ¿Y qué significa eso? Que no se te quede inventario atrás, que no se te quede sin la rotación que corresponde, que cada uno de los KPI funcionen adecuadamente, eh, que no haya obsolescencia. Y eso es métrica. Esos son KPI, métrica. Y esa métrica es la que te hace ser exitoso o no. Y eso es muy importante del punto de vista de lo que hace uno como empresario. Y es lo mismo que pasa cuando tú tenés tu casa, po. Si tú tenés tu casa de acuerdo a tus capacidades y tenés tu auto de acuerdo a tu capacidad, vas a tener una vida más tranquila y vas a estar más feliz. Tenés tu balance.
tenés tu ahorro, tenés un problema con un niño, podías enfrentarlo. Ahora, si tú vas a estar al límite en una casa que es mayor a la que corresponde, pagando un dividendo que te cuesta pagar, y teniendo un auto que además te cuesta caro y a veces no le podéis renovar la patente porque no tenéis los recursos, porque forzaste la situación, estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Bueno, tu vida va a ser un torpe, va a ser un dolor, ¿no? Bueno, en los negocios es lo mismo. Tú puedes avanzar, como dicen por ahí, apúrate lentamente. O bien pisas una vez que el cemento esté fraguado. Volviste a tirar cemento. Fraguaste, volviste a dar el otro paso y así te va a ir. Pero esta cuestión de que tú puedas llegar explosivamente a desarrollar y a crecer, yo no le creo. Mira todo lo que ha pasado con las startups. ¿Cuántas fracasan? Yo creo que anda por ahí con el ejemplo que te di de los productos. O sea, una de cada 100 capaz que pase para adelante. Entonces, no es tan fácil llegar y decir, oye, yo tengo una buena idea y la voy a multiplicar y voy a salir a vender los flujos sin probarlo. Y hay startups que son muy interesantes, pero que no han dado rentabilidad. Pasó con varias. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque yo creo que hubo un mareo en un momento dado, plata muy barata, acuérdate que la plata llegó a valer el 1% al año, 2, y la gente jugaba estas fichas como diciendo ya, ok, le creo, es lo mismo que pasó en su minuto con las .com. Bueno, ¿qué pasó con las .com? Funcionaron 2 o 3 y chao, el resto desapareció, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hizo Mercado Libre? Bueno, fue una buena idea, la concretó, le dio estructura, le dio logística, le dio marketing, hizo la pega. Bueno, es una compañía que vale billion, ¿no? Pero no por eso tú vas a llegar y hacer cualquier cosa. Y hay algunos que han hecho algunas startups que a mi juicio no tienen ningún valor. Ningún valor, porque en el fondo es como cambiar la forma de hacer las cosas. Ahora, cuando tú cambias la forma, como pasó con Corner Shop, que se fue diluyendo porque se cambió, la compró otro, pero ¿qué es lo que hizo Corner Shop? ¿Cuál fue la genialidad? Que cambió la forma de hacer las cosas, la forma de comprar, y eso lo rentabilizó. Bueno, bingo, igual que Mercado Libre, pero hay otras que no. Cuando mencionaste anteriormente que hay que tener balance, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, si tú tenés un balance y tú dices, bueno, en tu industria, ¿cuál es el nivel de endeudamiento razonable para tus capacidades? De 1 a 100. Ok, razonable 40. Bueno, tú puedes estar en 40 o puedes estar en 35, pero si estás ahí en 65 y hay una crisis, listo, se acabó. Si tú eres gerente de una compañía y ganáis 10 y te gastáis 10 todos los meses y estáis pagando la cuota del auto, estáis apretado, viene un problema con un hijo tuyo y tenés que salir a pedir plata prestada o pedirle a tus amigos que te ayuden. Bueno, si tú ese mismo gerente que gana 10, gasta 7 y reserva 3, si pierde la pega, puede sobrevivir hasta que encuentra una buena, ¿no? E incluso se puede dar el lujo de volver a encontrar un trabajo en vez de 10 por 7 y volver a partir. Pero no tiene que vender el auto, no tiene que vender la casa, no tiene que... ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Sí. Y en las empresas es lo mismo. Las empresas, cuando vienen estos reveses, tú tenés que tener balance. El día de mañana tú estás exportando eh, y mandaste 15 contenedores que son 2 millones de dólares y el gallo te clavó, que te podía equivocar, bueno, tenés que tener balance para comértelo. ¿Cuál es tu política actual de endeudamiento? Mira, nosotros en las compañías agroindustriales
o agroindustriales que procesan frutas congeladas o frutas frescas o frutas deshidratadas o frutas secas, nos manejamos con el estándar internacional correcto, que no es pasar más allá de 1,11 de leverage, ¿ya? Y en el negocio de distribución nos manejamos cercano a 4, cuando en Chile muchos de la industria se manejan en 6, pero nosotros somos los más sólidos. Y en los negocios agrícolas, depende del tipo de negocio, nos movemos entre 0,5 y 1, y no pasamos de eso. Pero cuando tú miras, nosotros tenemos la oportunidad, porque tenemos Banagro, que es un, dicho en simple, un pequeño banco agrícola, y tú le miráis los números a los clientes, los niveles de endeudamiento de este país son mucho más altos. Y por lo tanto son mucho más débiles, porque tienen menos independencia, ¿no? Y yo creo que al final, si tú tenés la capacidad de decir, no, chao, yo te pago y hasta luego, es muy distinto a no poderlo hacer. O comerte la crisis tan simple como la crisis del COVID, que hubieron muchas empresas que cagaron y otras que pudimos sobrevivir. Los que tenían buen balance sobrevivían y pudieron avanzar, trabajar, etcétera, etcétera, y comerse el güey, ¿no? Eh, y yo creo que eso es muy, muy importante. Ahora, nosotros producimos alimentos en general, entonces quizás no es muy, muy gracioso, no tiene mucha gracia, porque la gente tiene que seguir alimentándose. Hay otros que sufrieron más, ¿no es cierto? Eh, pero si tú tenías un restaurante y ese restaurante funciona bien y tú vas guardando tus pesitos, ¿no es cierto? Y tenés tu espalda, podéis sobrevivir. Mi amigo Coco Pacheco, ahí está su restaurante, Coco Pacheco. ¿Y cuántos restaurantes quebraron? Porque el gallo le cortaste el flujo y al mes siguiente no tenía con qué. No tenía que echarle mano. Y eso mismo le puede pasar a un profesional que vive el día a día con su sueldo. Y yo lo que estoy diciendo es, ok, no, po, deja un espacio para tener un soporte para el día de mañana, François, tener reserva. Y eso es muy importante en el mundo de las empresas. Qué buen consejo. Aparte de tus negocios, ¿realizas inversiones en otros activos? No, yo por política y mi familia hoy día por política invertimos en nuestro negocio. Eh, Hoy día estamos en Perú con una planta, producimos congelados en Piura, es una inversión relevante. Tenemos otra planta grande en Fresno, California, que es como un carosi chico, digamos, y producimos frutas embaladas para los supermercados, en bolsitas, en cajetillas, tipo cajetillas de cigarro, en canastet, que son como estos, que tiene como los que se usan para las papas fritas, ¿no es cierto? Con diferentes tipos de frutas, dátiles, mangos, pasas, ciruelas, nueces, o sea, todo el mundo de la fruta fresca, de la fruta deshidratada, si lo quieres poner así, es la segunda compañía hoy día más importante de Estados Unidos en el área. Eh, y, y si tú me dices, oye, ¿en qué invertiría? Bueno, puedo invertir en alguna empresa que sea complemento de aquello, pero nosotros administramos nuestros recursos. Tenemos una pequeña reserva, por supuesto que investiga lo mejor posible en un banco de primer nivel, pues tampoco hay espacio para que alguien se quede con las lucas. Aquí hemos visto muchos ejemplos eh, muy, muy dolorosos. Yo en eso sería muy rígido de quien puede recibir la fe pública, porque al final si te pasan los recursos, tú tienes que ser muy sólido para poder responder. Y en eso me sorprende muchas veces que la gente también buscando una chaucha más caiga en ese tipo de personajes, ¿no es cierto? Que abusan a veces de la confianza de las personas. Y en ese sentido nosotros tenemos una pequeña cajita
que nos permite también enfrentar una situación de emergencia que se pueda dar, pero toda nuestra liquidez la invertimos en nuestro negocio. Y si tú me preguntas en qué vamos a invertir, estamos mirando un proyecto para hacer deshidratado en Perú y lo vamos a hacer con inversión nuestra, en vez de ir a decirle a otro, administrame tú para estar en un fondo inmobiliario o en un fondo de financiero. No, ¿por qué? Si nosotros tenemos la capacidad de invertir, tenemos confianza en lo que hacemos y nuestros números son rentables. Pero esta pequeña cajita que está en un banco, ¿en qué se invierte a grandes rasgos? Nosotros invertimos en la mitad en bonos del Tesoro y la otra mitad en bonos de empresas de primer nivel, con un duration corto, porque es plata que tú tienes que liquidar rápidamente, y la otra mitad está en, no sé, 10, 15 inversiones, y si algún día, no sé, pues, la General Motors quiebra, bueno, que te lleve un 5% tu plata, pero no que se lleve el 100, ¿no? 10, 15 inversiones como acciones, ¿te refieres? No, bonos, Ah, bonos, bueno, claro. bonos, bonos. Con rentabilidad conocida, porque es una caja para emergencia, no es una caja para... Es una caja que tiene una combinación que es entre emergencia y el chanchito que así crecer con la liquidez que tú tienes para poder ejercer el siguiente emprendimiento. Que muchas veces nosotros lo hacemos con mitad capital propio y a veces mitad con capital de los bancos o inversionistas, pero obviamente con una base sólida propia. ¿Y esta pequeña cajita qué porcentaje del total representaría? Mira, se mueve, pero para nosotros el ideal es que se mueva entre un 3 y un 5%. Perfecto. Eh, Porque si tienes una crisis en una empresa, bueno, tú sacáis de ahí, ponís la plata y se acabó. Mm, ¿Eh? perfecto. ¿Hay algún punto de inflexión que haya sido relevante en tu historia como empresario? ¿Que haya marcado un antes y un después en cualquiera de tus negocios o en la totalidad de tus negocios? Mira, yo tuve una pesquera llamada Copramar. Ahí aprendí que cuando tú delegas mal un negocio, te cuesta caro porque tuve que ir a pagar las deudas y no dejar que la compañía quebrara. Yo diría que ese fue un punto de inflexión relevante. En esa época explotábamos mero, merluza austral, exportábamos, eh, no lo hicimos bien y me costó harta plata en esa época, harta plata. ¿Cuánta plata? Pucha, no me acuerdo, pero harta plata. Para mí, harta plata. ¿Fue un golpe duro? Duro, porque tuve que pagarlo, como corresponde. Y ahí aprendí que uno tenía que estar más encima, mucho más encima. Por lo tanto, el resto de los negocios, cuando fueron creándose, bueno, estábamos encima, encima, encima. Y tú tenés que, en general, si tú tenías este rango de acción en tu ejecutivo, siempre van a topar, arriba o abajo. Entonces, si tú lo achicáis y topan, no pasa nada. Entonces, lo primero es definir el riesgo de la acción que tiene un gerente comercial, un gerente general, un gerente de administración, un gerente de logística, un gerente de operaciones. Tú tenés que tener tu mapeo de riesgo para que su ámbito de acción, si topa, no pase nada. Tú lo puedas absorber. Segundo, yo creo que es muy importante tener el negocio aquí en la yema de los dedos. Y para eso los números tienen que hablar. Tú tienes que tener los costos, tienes que tener las líneas. A mí me ha pasado muchas veces y nos pasó en Estados Unidos cuando compramos National Racing, que nuestro estilo de administración nos permitió tener ganancias cuánticas, porque la plata la botaban. Son tan ricos los gringos que hasta las camionetas los gallos eran F-250, Ford, y nosotros las cambiamos por camionetas Colorado, Chevrolet Colorado, entonces gastan un tercio de combustible, el seguro cuesta un tercio, eh, somos
detallistas, eh, las pólizas de seguro nos ahorramos casi la mitad. Eh, Había gente que estaba duplicada en la organización y fuimos ganando productividad, ganancias cuánticas. Y un negocio que lo compramos porque fue una oportunidad, como hemos desarrollado otros que han sido oportunidades, transformamos la noche oscura en un día lleno de sol. Y una compañía que generaba, no sé, 8 millones de dólares de EBITDA, utilidad cero, hoy día genera 12 millones de dólares de EBITDA y te ganáis 6. Y vamos para 20 millones de EBITDA y nos vamos a ganar 10. Entonces tú dices, bueno, ¿y eso qué es lo que es? Control de gestión, KPI, organización, un diseño adecuado. Y aquí tenemos empresas que tú miráis los balances de los competidores y tú decís, pero ¿cómo lo hacen? Si nosotros lo hacemos así, ganamos plata, ¿por qué ellos pierden? ¿O por qué no les va bien? Y hay varios que son competidores. Y al final es rigurosidad. Partiendo por esta oficina. Este edificio yo me instalé acá el año 83, creo. A ver, sí. ¿Cuando partiste con el corretaje? No, el corretaje partí el año 81 en la calle Estado. Y creo que me vine para acá el 83 o el 85, ya ni me O acuerdo. sea, toda la vida aquí mismo. He estado aquí, tenemos estos dos pisos. Antes teníamos cuatro cuando estaba Hortifruta acá. Y yo digo, ¿para qué me voy a cambiar? Si aquí me cuesta 35 UF el metro cuadrado, que además es nuestro, ¿para qué voy a ir a pagar 70 UF un poquito más arriba o 100 UF? ¿Qué valor tiene eso? Ahora, yo no estoy diciendo nada contra los que lo pueden hacer o los que les gusta hacerlo, pero si tú sacáis la cuenta de 1000 metros cuadrados en dos pisos, a 40 UF de diferencia, son 400.000 UF. ¿Para qué? Para nada. Entonces yo digo, bueno, esa plata tiene que estar bien invertida, donde corresponde. ¿Cuántas horas al día le dedicas a tus negocios actualmente? Mira, yo te diría que yo he trabajado de los 14 años, he pasado momentos de 14, 15, 16 horas. De hecho, tengo como un karma que al final, como que no he pagado la cuenta, pero yo sufría mucho cuando los niños eran chicos de llegar muchas veces cuando ellos ya estaban durmiendo y partir temprano. Felizmente lo iba a dejar al colegio. Entonces, la verdad, que he trabajado toda mi vida 12, 14 horas sin parar. Y como soy agricultor, trabajo los fines de semana también, porque recorro los campos. Eh, y nunca le he quitado el poto a la jeringa, siempre me ha gustado trabajar. Para mí es parte de la esencia, lo disfruto. Respeto a otros que no les guste, ¿eh? Cada uno es dueño de sus gustos, ¿no? Y no hay nada más particular y de respeto de lo que a la gente le gusta hacer. Hay algunos que les gustan los autos, a otros les gusta el fútbol, a otros les gusta, no sé, El golf. el golf, a otros les gusta la filantropía, a otros les gusta, no sé, comer. Cada uno que haga lo que quiera. Yo en eso no tengo ningún rollo, soy libre. A mí me ha gustado toda la vida hacer dos cosas, hacer familia, siempre, siempre he estado con mi familia, eh, eh, y mi trabajo. Pero eso de que muchas veces no alcanzabas a ver a tus hijos acostarse, ¿es algo que cambiarías hoy día? Fíjate que no, no sé, porque eh, hoy día es distinto, porque las mujeres como que quieren tener una libertad distinta. En la época mía no. No solo la Isabel, sino que toda la gente que te estoy hablando hace más de 40 años, era como natural, era lo que había que hacer. ¿Ah? Hacer familia. Nadie se lo planteaba como una cuestión incómoda. Y fíjate que los que son de mi generación, muchos de ellos que no fueron a la universidad y que son grandes empresarios hoy día, bueno, tienen la misma historia nuestra. O sea, al final, vuelvo a lo que te dije al principio de la entrevista. Capital está escrito en la Real Academia Española y dice trabajo acumulado.
Bueno, el gallo que trabaja más. Yo, por ejemplo, cuando era broker, don Gonzalo Vial era cliente mío, dueño de Aerosuper. ¿Y sabéis por qué era cliente mío? Porque el único corredor o broker que lo encontraba el día viernes a las 5 de la tarde era Juan Sutil. Hay otros que estaban jugando golf. Y cuando me llamaba don Gonzalo, yo sabía que le iba a vender 40 camiones de frechillo o de cualquier cosa. Y él probablemente trabajaba igual que yo, 24/7, ¿no? Entonces, al final, esta cuestión no es... eh, uno, uno, uno tiene que tener suerte en la vida, es verdad, pero al final la suerte no hace nada. Lo que hace es cuando tú realmente puedes concretar, fruto de tu trabajo, cada uno de los proyectos. Yo no conozco ningún empresario, no he leído nunca una biografía de ningún empresario que haya logrado llegar donde llegó, y especialmente un fundador, si no ha sido fruto del esfuerzo y del trabajo dedicado a su negocio la vida entera. ¿Y tienes pensado algún día retirarte? Yo no sé si lo haría. O sea, hoy día estoy, del día a día estoy retirado. O sea, ahora acabo de estar 4 meses ayudando a la Evelyn Matei, eh, y 24/7. Y esta organización funciona, y funciona bien. Yo estoy en un periodo de transición con mis hijos. Mis hijos ya están llegando a los 40 años. Yo a los 40 años la asocio con Alfonso Suet, con Víctor Mori y con un montón de otra gente. Y esto ya era un grupo. Más modesto, pero era. Eh, entonces, entonces tú dices, bueno, ellos están preparados, sí. ¿Son más competentes que yo? Sí. ¿Fueron más preparados que yo? Sí. ¿Fueron a la universidad? Sí. ¿Hicieron MBA? Sí. ¿Sacaron puros 7? Sí. Entonces ellos pueden manejar la compañía. De hecho, hoy día están repartidas las presidencias de las compañías en ellos y en el Mundo Ruiz, que es el CEO de la compañía. Yo simplemente soy presidente de Empresa Sutil y presidente de Banagro. ¿Y por qué Banagro? Porque es un negocio más sensible que prestar plata, ¿no? O financiar. Y eso requiere un cierto oficio que yo lo he aprendido en la vida. Pero ahora estoy traspasando la agrícola a manos de Nicolás. Nicolás maneja el vino, maneja la agrícola. Francisco maneja Pacific. Juan maneja National Racing, maneja Coaira. Estamos cruzados los directorios, con directores también que son profesionales o accionistas, y tenemos bien armado el negocio, bien armado. Está bien el gobierno corporativo que se llama también. Por supuesto, tiene que ser óptimo. ¿Qué tan importante es? Es clave. Todo. Esto, mira, esto es un eslabón, ¿no? Si tú no lo tenés bien hecho, puede parecer un poco soberbio lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Aquí no hay espacio para hacer mal el trabajo. Si lo haces mal en cualquier parte del eslabón, pagáis la cuenta. Y como yo siempre le digo a mis hijos, oye, hay trabajo que es de los accionistas, que es proteger el capital, es proteger el patrimonio. Entonces, para el accionista no es lo mismo que se te vaya quedando fruta congelada una temporada a otra, porque tenéis que pagar el financiamiento, tenéis que pagar el bodegaje, y tú lo que tienes que hacer es mantener la rotación correcta. No es lo mismo tener inventario de productos como los que distribuye Coaira y que se te vayan quedando. Yo cuando entré en Coaira me acuerdo de haber ido a una bodega y pregunté por unas barras mecánicas para hacer fumigaciones. Y pregunté, bueno, ¿y por qué están aquí? Y eran muchas. No, porque fíjate, no las he podido vender. ¿Por qué no las he podido vender? Bueno, porque cambió la tecnología. Entonces yo digo, oye, no, po, yo debiera haber pesquisado el cambio tecnológico, debiera haber hecho una oferta al mercado para salir del inventario, ¿no es cierto? Y haberlo manejado correctamente la rotación. Y eso pasa. Y el tipo que importa autos, si no los vende en el mes de septiembre, cagaste porque llegaron los del año siguiente y ese es del año anterior, entonces vale menos. No podéis llegar con los autos en septiembre, tenéis que venderlos antes. Entonces,
el control y el manejo de los inventarios. Entender que un árbol produce fruta y tú tenés que preocuparte de las raíces, pues las raíces nutren el árbol y genera una copa y esa copa da flores y esas flores dan fruta. No vaya a tener nunca fruta de calidad si no tenéis raíces correctas, un manejo de suelo correcto, una fertilización correcta. Entonces tú tenés que estar en los detalles y decir, oye, ¿dónde están los drivers de valor que te hacen la diferencia? Y nosotros los tenemos súper bien identificados. Son las 4:24. ¿Hay espacio para 2, 3 preguntas más cortitas? Ojalá que hagamos ping-pong para cerrar a las 4:30 como acordamos. Sí, exactamente. Por eso te está comentando la hora. Mira, más que nada me gustaría saber si alguna vez si has tenido algún mentor importante en tu vida y si hubo algún consejo que te haya marcado de ese mentor. Mira, esta cuestión que te dije así es de don Gonzalo Vial, fundador de AgroSuper. De la nada, con un par de baldes, le da agua a los pollos, ¿no es cierto? Y su papá le decía, Gonzalo, animal de pico, a nadie hace rico. Y él formó un conglomerado de nivel mundial que vende miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, él decía, Juan, este es el rango. Ese uno. El otro, don Gonzalo Fil de Caso. Yo trabajé con él muchos años. Fui su corredor. Don Gonzalo compró Costa en esa época. La Molinera Punta Arena. Y muchas otras cosas. Yo trabajé con él codo a codo. Ahí aprendí el control de gestión. Don Gonzalo andaba con los papeles, con los balances. Eh, Don Andrónico Lupsi, yo no lo conocí. Obviamente lo conocí, lo saludé. De hecho, fui amigo de Guillermo también. Pero no era amigo, no era conocido, pero sí lo leí. Y creo que yo aprendí de él la formación que él le dio a sus hijos y que pudo transformar eso en un grupo. Hizo una gran transición con Andrónico, con Guillermo, con la Paola, con Jean Paul, la Gabriela, y están en el negocio, lo hicieron bien. Entonces, yo creo que hay muchos empresarios buenos y hay otros que no fueron tan buenos que uno, para que los voy a nombrar, que uno dice, oye, eso es lo que no hay que hacer. Son las 4:25. Ahora la última pregunta. Si tuvieras 20 años nuevamente, ¿qué negocio harías hoy y por qué? Yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta, porque las personas, los hombres o las mujeres, son parte de las circunstancias. Yo fui parte de las circunstancias. Un país que crecía fuerte, una toma de oportunidades, un saber tomar los riesgos, los tomé. Y tú vas como con una proyección de largo plazo, pero vas construyendo en el camino. Entonces es muy difícil volver para atrás. O sea, es como Chile, ¿no es cierto? ¿Chile puede ser un país desarrollado? Sí. ¿Hay capacidades? Sí. ¿Hay capital intelectual? ¿Hay capital técnico? Sí. ¿Hay recursos naturales? Sí. Bueno, ¿qué se necesita? Buenas políticas públicas, buenas capacidades. Entonces dice, bueno, uno nunca puede perder el norte de para dónde va, pero para eso necesitáis disciplina, orden, trabajo bien hecho, no pillos que hagan lo que hacen de tomarse una licencia médica y viajar, ¿no? Y eso en el sector privado, ¿tú crees que no pasa? Pasa igual, o menos, pero pasa. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué hay una diferencia entre los países exitosos y los no exitosos? ¿Por qué Australia, que tiene los mismos bosques, la misma minería, los mismos frutas, la misma agroindustria, la misma ganadería, la misma industria forestal, o Canadá, y logran hacerlo? Bueno, ¿por qué? Porque son rigurosos, porque trabajan en base a la confianza y porque tienen políticas de largo plazo, basado en la libertad.
¿ah? Estos gallos felizmente nunca han vivido la izquierda o el comunismo, no existe para ellos, ¿cachai? Entonces, yo creo que tanto en los países, en la política, en los negocios, uno tiene que ser pragmático, tiene que hacer las cosas, François, correctamente bien y pensando en cuál es tu driver de valor de largo plazo. Ahora, volver para atrás a los 20, no sé, yo te podría contestar que no me arrepiento nada de lo que he hecho de los 20 para adelante. Nada. Eh, y si tú dices, bueno, es que tampoco he tenido tiempo para ti, bueno, quizás el tiempo para mí lo tengo acá. ¿Ah? Te lo estoy dando a ti en este momento. Buenísimo. Muchas gracias, Juan, Ok, por el tiempo, la oportunidad y el espacio. ok, bien, pues, placer.